ser parte de los que vamos por el camino innovador. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Encantado de poder saludarles, señoras y señores. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, compañeros. En los periódicos expresan lo de Topic, ¿no? Defiende intermediación de Rivera. Defiende intermediación de Rivera. Vamos entendiendo. Es una crónica compartida por los colegas del diario El Comercio, Gabriela Quiroz y Javier Ortega. Y dice, la Fiscalía extendió la investigación del caso de Brecht hacia Tomislav Topic, su hijo Juan, o Jan, porque vive en Francia, el Juan se llama Jan. La empresa Telconet y otra inscrita en Panamá. El padre e hijo han sido relacionados en la investigación que Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Glass, quien cumple arresto domiciliario. El primero ha rendido su versión el 17 de julio y para mañana se prevé que lo haga su hijo. La fiscal Diana Salazar, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Anticorrupción, pidió a Topic hijo que también acuda con un abogado a su oficina, piso 7º de la Fiscalía en Quito. Tomislav Topic dijo a este diario que su hijo sí iba a asistir a la diligencia. El joven empresario vivió en Francia y desde fines del año 2013, señoras y señores, está en nuestro país, está en Ecuador. Actualmente es presidente y es accionista de Cajamarca Protect Service, firma dedicada a dar servicios de seguridad desde el 2013 y en donde registra $14,000, $14,500. ¿Para qué será ciertamente el uso que le darán estos caballeros a esta empresa con tan poco capital? Ceñido a ley, desde luego. En 2009, la sucursal extranjera Pacific Sud Cable le transfirió $1,400,000 en acciones de Telconet, contratista del Estado que da servicios de telecomunicaciones. Y entre el 2011 y 2016 registra 8 aumentos de capital por más o menos $21 millones. Y según el registro de la Superintendencia de Compañías, así lo dice,
Esto hace que tenga el 83% de sus acciones. Según Topic Padre, 2 o 3 inyecciones de capital corresponden a reinversión de utilidades y otras 3 por inversiones directas de él. Bueno, la historia de las empresas de los señores Topic. Lo que estamos recordando es una crónica de la redacción de Los Cuatro Pelagatos, cuando se preguntaban, ¿el caso Glass Topic se va a dilucidar en Miami? Tamar Verduga, la ex esposa de Tomislav Topi, zar ecuatoriano de la fibra óptica, lo vuelve a poner en escena. Su abogado en Ecuador es el doctor Javier Castro, y él acaba de enviar una carta a diario El Telégrafo para aclarar el reportaje que él califica como una relación inexacta y extensiva defensa de Topic, dueño de Telconet. Esa carta confirma lo que se sabía de Topic. Las investigaciones de Fernando Villavicencio, a las que varios medios, incluido dieron seguimiento y que Topic había desmentido incansablemente. Topic aseguraba que ni él ni su compañía Telconet tienen contactos con el Estado. Y Javier Castro lo desmiente y adjunta un documento que prueba lo contrario. Las 24 hojas del contrato suscrito en el 16, fecha 24 de septiembre del 2016, entre el Ministerio de Educación y Telconet, representada por Topic y el hijo de su primer matrimonio, Jan. Se trata de una compra, de un contrato por 4.151.000, para ser exactos, 4.156.000 es la cosa, dólares anuales para servicios de enlaces de Internet en 1.703 instituciones educativas del Ministerio de Educación. Seguramente se ganaron ahí un buen contrato la empresa de los señores, sí, exactamente, no, del tío y del sobrino, porque era una empresa un poquito inidentificable por conveniencia. Sin embargo, deben haber tenido un sustento entre los dos como para decirse en cualquier momento de una colisión de puntos de vista divergentes o de una eventual separación de capitales, decirse esto es de los dos, no solamente mío. Pero bueno, eso estamos un poco especulando. Esto es lo que nosotros recordamos al estar en contacto con la ciudad de Lima desde hace algún instante que nos comunica producción en la cadena Democracia. Queremos nosotros solicitar al periodista e investigador Fernando Villavicencio, amigo de todos nosotros, con una circunstancia gravitante siempre en su contra, por el empeño que ha tenido la anterior administración de castigar a como dé lugar a él y a Clever, castigar a como dé lugar también al galeno, al médico. Ustedes recuerdan que configuraban un trío de ciudadanos afectados, no trío en el sentido artístico, un trío de ciudadanos afectados por el permanente ataque
del gobierno de Correa. Ustedes recuerdan tantos pasajes que tuvieron que pasar. Ahora las cosas han cambiado. Y ustedes van a escuchar en línea directa lo que conoce Fernando Villavicencio del señor Topping. Pero el caso es Glass Topping, que decían iba a dilucidarse o se dilucidó en la ciudad de Miami, Florida. Hasta ahí llegan los pelagatos. Y usted también escribió lo suficientemente contándonos este episodio que ahora busca esclarecer Topping. ¿Por qué circunstancias hace viaje Topping? Convoca a su hijo, residente seguramente en Francia, lo ubica en una oficina y todo lo demás. Pero ellos están atentos. ¿Tiene alguna vinculación el contrato que lo acercó a ser propietario de esta compañía Telconet? ¿Cuál es el papel de Javier Castro este momento? Y si las cuentas que tiene relación con sociedad con Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, están absolutamente bien hechas y cuentan con una relación comercial como menciona el señor vicepresidente Glass el día de ayer, que ese es un negocio entre privados, que él no conoce mayormente el contexto de ese. A ver, pongámosle esta grabación de el vicepresidente Glass para que escuche en Europa Fernando Villavicencio. Entiendo que he hecho una declaración en alguna suerte de negocio privado que no tengo claridad, y es por eso que es muy importante que investigue la Fiscalía, y que determine qué es lo que ha ocurrido en este caso. ¿Sobre la denuncia de César? No, en lo absoluto. No tengo ningún conocimiento de relaciones entre Topping y Ricardo Rivera, pero para eso son las investigaciones y tiene que investigar con toda la fuerza de la Fiscalía General de la Nación. Y acudiré todas las veces que me llamen a declarar, a cooperar con la justicia, eso es lo que corresponde. Bueno, con esto dijo yo nada tengo que ver con aquello, pero no niega de que hubo esta conexión en dineros. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Y cuando contamos también con la presencia del ex candidato vicepresidencial que nos distingue con su compañía, el señor doctor don Andrés Páez, pasamos a Lima para escuchar lo que Fernando Villavicencio logró establecer de toda esta especie de trabajasía organizada. Este nuevo santo, nada tengo que ver, este caballero que viene con hijo y todo, a tratar de poner en claro determinadas circunstancias, tiene una réplica de relación histórica de estas empresas y de la enorme amistad que mantenía el tío con conocimiento del sobrino sobre todas las cosas que se mataba denunciando, yo recuerdo, el señor doctor Andrés Páez, pero pocos le daban confianza y credibilidad. No se sabía la conexión, o digamos el conocimiento pleno que usted tenía de esto, porque también había usted, antes de ser candidato, indagado, antesísimos, había indagado este caso. Pero yo quiero pasar a Lima porque lo tengo allí esperando y lo vamos a escuchar a Fernando Villavicencio. Reciba nuestro saludo, Fernando, de compañeros, de periodistas, un saludo cordial, y usted le dirá a la ciudadanía ecuatoriana que este momento nos está escuchando en grandes cantidades. Tenga la bondad, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días en el panel. Un saludo a Andrés,
todos los que estén presentes. Una vez más, gracias por permitirme llegar a los compatriotas a través de esta vía. Realmente Ecuador es un caso único, ¿sí?, en el concierto internacional por lo que está pasando. Y cuando digo por lo que está pasando es por los hechos, por los acontecimientos en el tema de corrupción que estamos viviendo. Este es un nuevo caso en el que nos dan la razón a muy pocos ciudadanos que nos atrevimos a levantar la voz, a levantar las alfombras, a investigar, que perdimos el miedo, a los que no nos importó, ¿sí?, tener hijos, pues sí nos importó, pero más nos importó la patria y la verdad. Cuando muchos callaron, estoy hablando ahí por el propio Andrés Páez, con quien compartimos simultáneamente esta investigación sobre Ricardo Rivera. En Plan B, en enero del 2005, publiqué una investigación larga, con parte de la investigación que el propio Andrés Páez había hecho público, y la que fue objeto de una infamante campaña por parte del actual vicepresidente Jorge Glass, de todo el Troll Center, de la Senaín, del presidente Correa, de todo el Estado ecuatoriano en su contra y en contra de quienes nos atrevimos a revelar las andanzas del señor Ricardo Rivera y sus vinculaciones con Jorge Glass y con el aparato estatal. Posteriormente de ello, Fernando Villavicencio continuó con las investigaciones. No es un tema de ahora, y Focus publica el año 2016 el primer reportaje que aparece en la prensa nacional sobre la vinculación de Ricardo Rivera con la empresa Telconet y el señor Tomislav Topic. Lo realiza Focus, este periodista, y provocando un nuevo escándalo nacional y a su vez las amenazas por parte del gobierno. Mire usted que a pocos días de que publicamos este reportaje vinculando al señor Ricardo Rivera, y no era una vinculación que nacía de las especulaciones de Fernando Villavicencio, sino de documentos, ¿sí?, en particular, no solamente uno, una serie de documentos, pero uno de ellos principal quizá era el expediente judicial que se realizaba en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, el proceso de divorcio entre la señora Tamar Verduga y el señor Tomislav Topic. Este documento, ¿sí?, y otros documentos que hemos compartido con 1000 hojas, con los 4 pelagatos, han ido dando luz sobre esta relación antigua, donde aparece el señor Ricardo Rivera Arauz. El señor Ricardo Rivera Arauz está en todo lado. A mí me han dicho, porque yo como así voy a investigar, yo he compartido con funcionarios de alto nivel de los sectores estratégicos, ¿sí?, la participación de este señor, no solo en los contratos que ahora se están investigando, sino en otros que muy pronto saldrán a la luz. El tema del divorcio... Perdone, Fernando, usted recuerda seguramente que el señor, este caballero Rivera, era un representante casi diplomático, una especie de representante no solamente familiar, sino que hacía las veces a nombre de las empresas y en ocasiones se tomaba el nombre del gobierno, el gobierno de Correa, el gobierno de mi sobrino que es el vicepresidente. Hizo un relajo que yo me acuerdo, leí literalmente un relajo que hizo en China, en la capital chilena, China, en la capital china. Participó allí en un alegato bastante doméstico y de quinta categoría. Sí, ¿cómo está Lolo? Bienvenido. También a Ramiro, mi cordial bienvenida. Y entonces él decía que era el máximo representante del gobierno ecuatoriano para estos trotes con la República de China, pensando que los chinos estaban en unos 3 siglos antes o cosa por el estilo, tratando de sorprenderlos y pegando unos puntillazos bastante fuertes, alegando de que él era un hombre
muy importante dentro del gobierno. Eso de haber merecido incluso algún tipo de colisión, de reclamo de parte del expresidente Correa con el actual vicepresidente Glass. Pero yo recuerdo aquello. ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Qué es lo que pasó allí donde fue a hacer un contrato, un convenio, a cumplir una misión muy importante y obviamente se hospedó en un hotel muy prestigioso, de primer nivel, y hizo los correspondientes enlaces para otros negocios? Era mejor que el embajador en Ecuador o todos los embajadores unidos en América Latina. Él era el contacto comercial de la República de China porque se llevaba muy bien con los chinos. ¿Cómo él tenía esas argucias y audacias de revelarse como tal, Fernando? Sí, Gonzalo, el expediente completo periodístico está publicado en enero del 2015, es decir, 2 años y medio atrás. Por eso es sorprendente, a mí realmente me sorprende que la Fiscalía General del Estado, 2 años y medio después, recién empiece a dar los primeros pasos en judicializar este tema de Ricardo Rivera, cuando está publicado en un amplio reportaje, tanto la denuncia presentada por Andrés Páez en aquella época, como la investigación propia realizada por Fernando Villavicencio y publicada en Plan B, donde se incluye exactamente una serie de documentos a los que tuve acceso, en los que el señor Ricardo Rivera participa como delegado de su sobrino, Jorge Glass Espinel, a esa fecha ministro coordinador de los sectores estratégicos, participa como subdelegado a una decena de reuniones con las más importantes compañías chinas vinculadas con negocios estratégicos en el sector. Para poner algunos ejemplos, estaba el Banco de Desarrollo de China, estaba la compañía CNPC, estaba la compañía Sinopec y las compañías interesadas en la construcción de la refinería del Pacífico, de la venta de radares y de tecnologías de la información. Es decir, el señor Ricardo Rivera asistió a Beijing y fue efectivamente, como usted relata, hospedado, pagado con los recursos de las compañías estatales chinas en un hotel 5 estrellas, fue ahí en calidad de representante. Eso está publicado en Focus y está incluso con los anexos firmados por Jorge Glass, dirigidos a los gerentes y representantes de las compañías chinas. Imagínese usted que la señora fiscal o los fiscales no han hecho y no hicieron nada para investigar a un ciudadano que él se fue arrogándose funciones o delegado por su sobrino ministro coordinador de los sectores estratégicos a China. Y justamente resulta que una de esas empresas chinas es la que ahora aparece vinculada en los negocios entre Tomislav Topic, el CONET, y el señor Ricardo Rivera Arauz. Pero vea usted, Gonzalo, lean diario El Telégrafo, compatriotas, lean 6 columnas, 2 páginas. El señor Orlando Pérez me dedicó de la forma más infamante, dedicado y con titular Villavicencio, 6 columnas, para atacar al reportaje de Focus, diciendo que yo había recibido información del abogado Castro, del abogado de los Isaías. Primero resulta que el señor Castro, a la fecha en que se publicó el reportaje en Focus, que es del año 2016, ya no era abogado de los Isaías. Y además, ¿qué tiene que ver que un abogado sea abogado de ABC? Lo importante era el contenido del reportaje publicado en Focus. Pero si hay 3 versiones en simultáneo, sí sería preocupante. Y me parece que Castro mantuvo, digamos, su relación informativa bastante coherente, ¿o no? Con absoluta precisión. La información publicada en Focus era tan precisa que ahora se confirma todo. Por eso a mí me sorprende, como siempre, es la investigación número 114, Gonzalo. 114 investigaciones ha hecho este periodista y una sola me han podido desmentir. Y es el único caso en el país, o quizá en América Latina y el mundo, que el autor de las investigaciones que están dando luz
sobre esta trama corrupta y perversa que vive el Ecuador, está exiliado en otro país. Sin Es una embargo, cuenta del tamaño de la libertad. Sin embargo, el empresario Tomislav, presidente de Telconet, decía en el mes de febrero de este mismísimo año no tener relación comercial con el señor vicepresidente Glass o con su tío Ricardo. ¿Recordemos aquello? No he tenido nunca, absolutamente nunca, relación comercial alguna con el señor Jorge Glass ni con el señor Ricardo Rivera. Aquí hay un escrito, en cambio, de Focus, una investigación importante que titulaba Trama de corrupción, señores oyentes, trama de corrupción vincula a tío de Glass con magnate de la fibra óptica. Millonarias transferencias realizadas a paraísos fiscales que aparecieron a inicios del 2015 fueron desacreditadas y pronto pasaron al olvido. Hoy, cuando en Panamá se escucha que el vicepresidente Glass aparece en informes sobre lavado de dinero, revelamos los contactos que tiene su tío Ricardo Rivera con el magnate de la fibra óptica en Ecuador, el señor Tomislav Topic, el operador del cable submarino, de esto conocen también unos hermanos, un monopolio multimillonario que tiene enlaces también en los tan despreciados paraísos fiscales. Focus indagó sobre este tema y muy pronto tendremos una versión. Pero aquí hubo una denuncia que pasó por amenaza y que luego quedó en el olvido, la suya, señor doctor Páez. Usted recuerda que el señor Glass, el vicepresidente, le conminaba a usted a aprobar las denuncias de las transferencias. ¿Usted recuerda? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a Ramiro, a Lolo y a la distancia a mi buen amigo Fernando Villavicencio. Fue precisamente el 5 de enero del año 2015 cuando yo le dirigí una carta al entonces presidente de la República, Rafael Correa, indicándole que a mi poder había llegado la documentación relacionada con las presuntas transacciones realizadas por el tío de Jorge Glass, este sujeto de apellido Rivera, y que además yo le estaba remitiendo información que él podría haber averiguado, ya que al momento de la denuncia él se hallaba haciendo una visita oficial a la República de China y le resultaba tremendamente fácil, simplemente estando en China, preguntar si es que esto era verdad o no. Lo que yo recibí fue una respuesta amenazante y grosera dirigida desde la Presidencia de la República y obviamente luego una andanada de insultos propios de gente descalificada que incluso alguno de ellos dirigía un periódico estatal, un pasquín, como El Telégrafo, y que se dedicó simplemente a insultar no solo a Andrés Páez, sino también a Fernando Villavicencio. Luego, Fernando Villavicencio recogió mi denuncia, e hizo un reportaje en el cual ya se entran en algunos entretelones de esto. Detalles. Por ejemplo, la inconducta de Rivera en la China, de la cual hay correos electrónicos en donde se quejan del comportamiento poco apropiado. Hasta los dueños del hotel. No solamente la gente del hotel, sino la gente de la propia empresa, en donde dice, le hemos puesto en un hotel y él no quiere hotel 5 estrellas, sino unos 6 estrellas. Así que le estamos pasando a uno de 6 estrellas y dándole gustitos culinarios y de otro orden a Ramiro, ¿cómo es este señor? ¿Qué ponderaba Ricardo Rivera? Ante los chinos funcionarios seguramente las propias, de buen nivel, ¿no? Las propias cartas que están publicadas, esos correos electrónicos, dan cuenta de que él actuaba a nombre de su sobrino. Pero es que además hay documentos publicados, o sea, no es que yo lo diga, eso está documentado. Y claro, yo creo que esto nos conduce a pensar... ¿Pero qué dicen esos documentos? Esos documentos dicen que Rivera actuaba a nombre
de Glass y decía, yo vengo representando a mi sobrino y vengo acá para decirles que mi sobrino está interesado en esto, el otro, aquello. Es decir, él estaba actuando a nombre del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Por eso yo creo que hay que enfocar dos puntos. Pero ayer no conocía lo último el señor vicepresidente y decía y aclaraba que no ha llegado a mi conocimiento, no puedo, no estoy claro en el episodio, pero a mí no me tenía por qué llegar. Entiendo que he hecho una declaración de alguna suerte de negocio privado que no tengo claridad, y es por eso que es muy importante que investigue la Fiscalía, y que determine qué es lo que ha ocurrido en este caso. Sobre la denuncia de César. No, en lo absoluto. No tengo ningún conocimiento de relaciones entre Topic y Ricardo Rivera, pero para eso son las investigaciones y tiene que investigar con toda la fuerza de la Fiscalía General de la Nación. Y acudiré todas las veces que me llamen a declarar, a cooperar con la justicia, eso es lo que corresponde. Si no tenía la fuerza para plantear a un potencial contertulio en negocios, no tenía la fuerza de la dimensión de la República China, no tenía la fuerza de apoyo del señor vicepresidente, ¿cómo Rivera se tomaba el nombre de él? Eso no resulta. Y la incongruencia de ayer, yo no he conocido absolutamente nada. Jorge Glass sabía al extremo de que Jorge Glass, en los propios medios de comunicación, salió a difamarme, pues. Salió a decir que yo soy un tal por cual. ¿Por qué? Con ocasión de la carta que yo le remití al presidente de la República. Entonces, dicho sea de paso, Gonzalo, quiero recordarle al país que desde el mes de diciembre tengo presentado en la Fiscalía General del Estado un pedido de que se le prohíba la salida del país a Jorge Glass. Eso está presentado como un acto urgente con todos los respaldos jurídicos del caso y que lo digo aquí para que no me pase lo que me pasó con Pedro Delgado. ¿Recuerda usted que yo presenté una denuncia contra Pedro Delgado? Reconocí la firma el 4 de diciembre y el 21 de diciembre se fue con los aplausos de Galo Chiriboga. Y cuando le preguntaron a Chiriboga que por qué le deja ir, le dices que la firma no está reconocida. Y yo le dije, sí está reconocida desde el 4 de diciembre. Dice, no, es que me equivoqué. Hablaba de la denuncia del ex asambleísta Herrería. Entonces, para que no suceda eso, tengo presentado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo, Gonzalo? El problema de fondo es la impunidad, pues. Es el control de la justicia. Yo denuncié desde el año 2012, enero del año 2012, cómo Correa paladinamente se tomó la justicia y dijo que voy a meter la mano en la justicia, sí, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Sí, voy a meter las manos en la justicia. ¿Qué joroban por último? Nos desafió a los ecuatorianos. Y cuando existe, dicen que cuando el gato duerme, los ratones se pasean. Y cuando los jueces están subordinados y están manipulados políticamente, todos los que cometen fechorías, obviamente se dedican a eso. Entonces, aquí tenemos un problema de fondo, que es el control de la justicia por parte del correísmo, que en eso no ha cambiado absolutamente nada. Las mismas autoridades de justicia siguen a cargo del aparato de justicia. En segundo lugar, la consecuencia del control de la justicia es la impunidad, Gonzalo. Es la impunidad. ¿Por qué? Durante 10 años aquí han dicho, si aquí no pasa nada. Pero el actual presidente de la República, ¿cómo puede construir un decreto supremísimo diciendo a partir del día de hoy que yo soy presidente, la justicia tan organizada por mi ex binomio, ya no es la titular? Medio complicado le veo. Gonzalo, él tiene que ir... Vea, eso es puro bla, bla, bla. Y le voy a dar una demostración. ¿Bla, bla, bla de quién? De Moreno, pues. Por una sola razón. A ver. Que es la demostración que él le da, la imagen y el mensaje inequívoco que Moreno le da al país. Mientras la sociedad civil construye una comisión anticorrupción con Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Germán Rodas, Jorge Rodríguez, o sea, gente muy calificada e intachable. ¿Qué es lo que hace el presidente Moreno apenas inicia su ilegítimo gobierno producto de un fraude? Crea una comisión anticorrupción con correístas, pues. ¿Usted cree en serio que esos correístas, que no son todos, pero creo que de los 7, 5 o 6 son correístas, ¿no? 5 o 6.
¿Usted cree que ellos en serio van a investigar a Correa y al correísmo? Cuando en estos micrófonos han venido a defender el gobierno de Correa. Entonces, la sociedad civil clama por una comisión anticorrupción que incluso es sentada en el banquillo de los acusados. Le respalda. La sociedad civil aplaude a la comisión anticorrupción que nace de los ciudadanos. Y viene Moreno y dice, no, esa comisión no vale. Yo voy a crear mi propia comisión anticorrupción. ¿Para qué? Para seguir en la impunidad, pues. Entonces, claro, él puede decirlo cualquier cosa de la justicia, en decretos. Pero la realidad de los hechos es que Moreno creó una comisión anticorrupción para que no se investigue absolutamente nada. Ayer nomás creaba una separata del del anterior presidente, el presidente Moreno. Bueno, eso es que, vea, yo he dicho esta semana a través de un video. ¿Es convincente el discurso de ayer del presidente Moreno para usted? Ahora, el problema es que usted fue parte de un binomio que cree firmemente de que como un montón de ecuatorianos algo pensamos pasó en ese comicio. Pero pues, ¿no? Haciendo abstracción, digamos que hacemos abstracción de eso, Gonzalo, pero mencionemos algo. Invita a los medios de comunicación a un diálogo, pero no hace nada con la ley de comunicación. Invita a los empresarios a un diálogo, pero el impuesto, ese estúpido impuesto de anticipo al impuesto a la renta está vigente. No hay ninguna medida a favor de los empresarios. Invita a los indígenas a un diálogo. Y ahí están los líderes sociales encarcelados y perseguidos judicialmente. Habla de que va a haber lucha contra la impunidad y Fernando Villavicencio tiene que andar en Lima y Clever Jiménez con un grillete en la indignante pierna. Aquello. O sea, una cosa es el bla, 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 pues otra cosa son los hechos. Entonces, claro, yo soy uno de los primeros que he dicho, cuidado con este lenguaje seductor muy parecido a los primeros meses del correísmo, en donde se utilizaba ese mensaje seductor para convencer a las masas. Aquí hay un mensaje seductor también a título de sermón y con el tono de un sermón dominical. Esa presentación, ese maquillaje, da cuenta de que en el fondo no se está haciendo nada y que estamos viviendo un serio problema de impunidad, de control de la justicia y de que hay una alcahuetería para que estos temas no se El clima de impunidad es similar al primer día del año 2015 cuando Andrés Páez le escribía al presidente Correa y le decía, usted que está ahorita este momento en China, averigüe estas circunstancias que yo le he venido a usted denunciando. ¿Y sabe qué pasó? Pero le quedó inconcluso aquello. ¿Qué dijo? ¿Qué le contestó? Pues alguna cosa. Me contestaron o alguna acción debe haber cumplido en el entonces primer mandatario. No se hizo nada. Me contestaron desde la presidencia una carta grosera diciendo de que cómo así mando cartas, que vaya a la fiscalía. Casi me amenazaron. Pero ¿sabe qué pasó después? El diplomático chino que tenía a su cargo las relaciones con Ecuador, con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, es decir, con el fascismo del siglo XXI. Ese diplomático chino fue encontrado en la China como culpable de una serie de actos de corrupción y fue procesado en la China y fue sentenciado a muerte en la China. Ese diplomático, pero aquí hay una cosa que le quiero hacer acuerdo al fiscal Carlos Vaca y al gobierno. El diplomático chino entregó los discos duros. Es decir, el gobierno chino, durante el juzgamiento de este diplomático y antes de victimarlo, o sea, de imponerle la sanción de pena de muerte, en la oficina de este diplomático fueron secuestrados los discos duros de toda la información que está en las computadoras de este diplomático chino. Por lo tanto, quien tiene pruebas suficientes sobre estos acontecimientos también es el gobierno chino, que además ha expresado públicamente una política de absoluta transparencia y por eso tiene a más de 30 personas juzgadas por actos de corrupción. Algunos de ellos están siendo procesados. Entonces, por ejemplo, el fiscal Vaca podría pedir una que se llama cooperación internacional. Aquí está un gran penalista como Ramiro que nos puede dar explicaciones sobre eso. Pero una cooperación internacional a la Fiscalía de China para que entregue los discos duros o la información
relacionada con el Ecuador, que está en esos discos duros del diplomático chino que fue juzgado por corrupción. Ahí está bastantito de lo que se está buscando. Así que no hay que tampoco hurgar mucho. Ahí está la información, aparte de la información que con Fernando Villavicencio hicimos pública en su momento. El señor vicepresidente Glass le amenazó a usted de su derecho a ejercer las acciones legales que correspondan contra usted y todos quienes afecten su reputación y su honra permanentemente. Pero luego usted precisamente, doctor Páez, le incluyó un registro de 27 presuntas transferencias que sumaban casi 23 millones de dólares. ¿Cómo era este caso? Para pasar a Lima y luego con el doctor García y Lolo Echeverría, que ya están aquí. Era un registro que me llega a mí como le llega a un legislador que fiscaliza la inmensa mayoría de información, llega en sobres anónimos. Y lo que yo hice es recoger esta información, obviamente, trasladar a quien podía en ese momento actuar, que era el presidente de ese entonces, Rafael Correa, que estaba en la China, y decirle, mire, aquí está. Pero también le dirigí una carta a la Contraloría en ese entonces. Y le dije, he recibido esta información. Ese era una punta del ovillo, prácticamente, esos 23 millones de dólares. Es que en esa información están los bancos, están los números de cuenta. Correcto. Están cantidades exactas, y además no solamente está el número de Rivera. Cuentas, nombre de los bancos, estoy recordando al HBSC de Hong Kong. Sí. Y además estaba el nombre de otra persona ya difunta, a nombre de quien aparentemente se habían hecho ciertos depósitos. José Alviar Campuzano, de lo que yo recuerdo. Sí. Entiendo que esta persona 14 falleció movimientos bancarios. No sé, entiendo que falleció hace un par de años o hace un año. En fin, toda esta información. ¿De dónde procedían las órdenes para estos movimientos que operaba Alviar? Eso es lo que había que determinar. Pero lo que sí se presumía que existían eran los beneficiarios de los depósitos, los números de cuenta, el número de la transacción y el banco. Ya con eso era bastantito como para hacer una investigación. ¿Quiénes eran los beneficiarios? Estaba ahí Ricardo Rivera y este señor Alviar, que en paz descanse, no le conocí, no sé quién será, pero los dos estaban como beneficiarios de esas transferencias. Esa información yo la recibí y, como es mi obligación, la transmití a las autoridades competentes para que ellos hagan las indagaciones. Yo no tenía funciones diplomáticas para alcanzar al gobierno chino y decir, oigan, he recibido esto. Pero el presidente de la República, alzando el teléfono, nomás ya le dan la información. Y obviamente esa era una decisión no solo jurídica, sino también política, de que efectivamente no se deje ningún flanco desguarnecido y se luche contra la corrupción. Pero ese no era el propósito, Gonzalo. El propósito era el de la impunidad, que sigue campante con una justicia que evidentemente sigue controlada por el correísmo. Con los mismos. Vea, Gonzalo, imagínese usted el mensaje que le da el gobierno de Moreno al país. La doctora Lucy Blasio se pasa por encima de la inmunidad de Clever Jiménez. Se arroga funciones de todo el Parlamento y dice, su inmunidad me importa un bledo. Le juzga, le sanciona y logra que Clever Jiménez no solo sea perseguido y además pierda su condición de legislador. Y ahora a la misma doctora Blasio, a la que le regalaron 20 puntos para llegar a la Corte Nacional de Justicia, a la que después le nombraron funcionaria de la Fiscalía de Chiriboga, ahora le nombran viceministra de Justicia, Gonzalo. La señora, causante de que Clever Jiménez ande con un grillete en su pierna, esa señora es ahora la viceministra de Justicia del gobierno de Moreno. ¿A quién se refiere? Lucy Blasio. Que he demostrado hasta la saciedad que le regalaron 20 puntos para que llegue en el último lugar de los 21 a la Corte Nacional de Justicia, y que luego el propio Consejo de la Judicatura le echó por sus malas calificaciones. Vamos con Lima. Perdone, doctor García, y perdone, licenciado Lolo Echeverría. Perdonen ustedes, pero yo quiero complementar esto. Recuerdo que pasó un poquito del tiempo del
del episodio que estábamos analizando, y el presidente Correa, después de una frustrante jornada de convicción a los chinos, pero de otros planes y negocios que había de por medio, potencialmente en favor del Estado ecuatoriano, potencialmente, regresó al Ecuador. Y entonces la Fiscalía jamás abrió el expediente de investigación que estaba en su poder. Y tampoco el señor vicepresidente Glass concretó una amenaza que le dirigió a usted, pues, doctor Páez Benalcázar, cuando le dijo que transparente el caso, que de no va preso prácticamente, que lo iba a enjuiciar. ¿Cómo su lectura histórica o su relación que pueda servir al pueblo ecuatoriano, usted ubica todos estos acontecimientos, Fernando? Tenga la bondad. Sí, Gonzalo. Un saludo también a Lolo y a Ramiro García. A raíz de la primera investigación realizada y publicada en Plan B en 2015, con base a la información de Andrés Páez, yo continué en mis investigaciones y Focus es quien logra confirmar que aquella denuncia de Andrés Páez de las transferencias bancarias de varias compañías cuyos beneficiarios eran Ricardo Rivera y José Alvear, las empresas eran reales. Primero yo confirmé, y está en Focus, que la empresa panameña Piel Basilea era una empresa que existía en el paraíso fiscal de Panamá y que efectivamente su titular era José Alvear, quien, como dice Andrés, ya falleció. ¿Dónde está el dinero del señor Alvear? Es una pregunta que deben los fiscales responder. Segundo, el otro beneficiario, Ricardo Rivera, tenía cuentas en el banco que usted ha dicho a nombre de la empresa Glory International Corp, ¿sí?, de Hong Kong, y otra de la Florida. Estos puntos son importantes porque estas empresas, al menos Glory International, aparece en el proceso de divorcio en el estado de la Florida. Por eso es que en el reportaje de Focus aparece ya que la señora Tamar Verduga reclama a su esposo en el proceso de divorcio las participaciones en todas las propiedades y bienes que tiene el señor Topic. Ahí aparece la empresa Glory International. Y si usted puede ver en diario El Telégrafo, en las publicaciones a posteriori que realiza el señor Topic, y en una guerra de tweets conmigo, en mi cuenta de Twitter, que ayer o antier ya lo ha bajado la cuenta el señor Topic, está clarísimo. El señor Topic me obliga y dice, la empresa Glory International no es mía, no tiene ningún negocio. Le exijo que baje esa información del portal de Focus. Yo hablé con Tomislav Topic, ¿sí? Porque luego de maltratarme en mi cuenta de Twitter, el señor Topic me buscó y yo me reuní con él y fui a Telconet en Guayaquil. Por eso es que Focus sacó un segundo y un tercer reportaje. Y le pregunté al señor Topic, por eso a mí me sorprende lo que ahora está pasando. Señor Topic, ¿usted tuvo relación comercial con el señor Ricardo Rivera? Me dijo Fernando, no. Pero sí me confesó Topic que se reunieron en Hong Kong, cuando coincidieron en un viaje en Hong Kong con la familia de Topic y apareció el señor Ricardo Rivera. Aquí hay hechos sumamente importantes. Lean Focus, están todos los detalles de la información y la plata, recursos económicos, está publicado. En mi hoja lo hicimos con Cristian Zurita. Dinero del señor Ricardo Rivera aparecería en cuentas del señor Topic en Estados Unidos, en el Merrill Lynch, y en participaciones en otras compañías que tiene el señor Ricardo Rivera. Yo le invito, por Dios, si algo pasa en Ecuador es que la gente no lee. Esto se ha publicado, no son hechos nuevos. La Fiscalía ahora está levantando polvareda porque nosotros hemos levantado polvareda, porque la prensa siempre fue adelante. Aquí hay hechos que no pueden quedar así. Gonzalo, yo le pido y le invito a Ramiro y a los buenos abogados que hay en Ecuador y a los buenos investigadores y periodistas. No pueden venir a decir de que es un trato entre privados. La construcción del cable submarino, Gonzalo, el cable submarino que une al Ecuador con el mundo a través de fibra óptica es un recurso estratégico del Estado ecuatoriano, primero.
Las telecomunicaciones son un sector estratégico bajo control del Estado ecuatoriano. Es decir, que aunque la compañía Telconet, asociada con otras compañías privadas, como Movistar y otras, hayan contratado a una compañía francesa, entiendo, para la construcción y el tendido de la línea de fibra óptica hasta la Florida, aunque ese sea un negocio privado, el servicio es un servicio público. ¿Y quién autorizó a la compañía Telconet para que se asocie con esas compañías y construya un cable submarino de Internet? Fue el Estado ecuatoriano a través del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, que estaba presidido por el señor Jorge Glass Espinel. Es decir, aquí nadie da un paso al costado. El señor Jorge Glass Espinel, el ministro de Telecomunicaciones de esa época, son quienes autorizaron a la compañía Telconet para que construya el cable submarino. Entonces no pueden venir ahora a decir fue una cortesía, aquí es un acuerdo entre privados, y luego vean los contratos. Usted tiene toda la razón. Son decenas. Doctor García, por ejemplo, y Lolo, miren ustedes, el holding Telconet, obviamente tenía accionistas, tenía acciones, y es parte de una empresa que se llama Tech Data International. Esta está domiciliada en Newsweek, en la 77 de Miami, en la calle 77 de Miami, Florida. Y adivinen de quién es esta dirección. Es de Ricardo Rivera. Esto es lo que descubrió, entiendo que Focus. Sí, Fernando. Posterior a esta acción judicial realizada en la Florida como parte del juicio de divorcio, como decían ustedes, por la señora Tamara Verduga a Tomislav Topic, se realizó en Guayaquil en mayo del 16 una confesión judicial a Topic Granados, en la cual el magnate, no tengo aquí en la cual él pretende negar la existencia incluso de una demanda de divorcio. A ver, lo que yo quiero, si ustedes leen todos los trabajos, es que hay un hilo conductor de que es el divorcio, el lío complicadísimo que mantuvieron la pareja de esposos, la que da luces a esta circunstancia a todos los que hacían, doctor Ramiro García, Lolo, estaban haciendo un seguimiento de este caso. ¿Cómo comprendieron ustedes o han comprendido a través de la lectura de todos los trabajos de investigación que han realizado por lo menos 3, 4 grupos aquí en el Ecuador, movilizándose no han ido a China, pero han recibido desde China también importantes resultados por el seguimiento que han hecho de las movidas que han seguido, permitiendo detectar cómo se dio este monopolio que aparece como dueño absoluto y no lo es el magnate Topic y su empresa denominada Telconet. Tengan la bondad. Doctor García, ¿cuál es su versión, lo que usted logra entender en el contexto de todo esto que en un momento dado podría ser el sustento de un juicio histórico en contra del señor vicepresidente de la República? A ver, Gonzalo, bueno, primero un saludo a Andrés, Lolo, y a la distancia a Fernando. Un saludo para todos los oyentes. Tenemos una vez más otro esquema, porque son varios esquemas de corrupción, en donde evidentemente el vicepresidente Glass se constituye en el eje, en el núcleo. Todos. Pero la separata no que podemos genera entender, en toda declaración es que nada tiene que ver con el tío. Bueno, dice que no sabe nada de Odebrecht, que no sabe nada de Caminosca, que no sabe nada de Topic, que el tío casi no lo ve. Bueno,
O sea, yo creo que el solo sé que nada sé de Sócrates le queda corto, ¿no? O sea, perdóneme, o sea, no sabe nada, le agarró un Alzheimer desde que le andan descubriendo todos los chanchullos impresionantes. Ahora no se acuerda de nada, no conoce a nadie, ella mismo ya dijo, si es que alguien se ha tomado mi nombre, que responda, seguramente de aquí a poco cuando aparezcan videos dirá, claro, el que se tomó mi imagen que tendrá que responder seguramente dirá que tiene un hermano gemelo o alguna cosa así. Vea, lo que estamos forzando el derecho y la racionalidad a límites ya del realismo mágico. Es decir, mientras los estándares probatorios para condenar a opositores eran deleznables completamente. Recordemos que a Galo Lara le condenan con el testimonio de un vinculado en el crimen. Recordemos que a Francisco Endara le condenan por aplaudir. Pero por favor, o sea, ni siquiera evidencia de la participación. Recordemos que a Marcelo Rivera le condenan también supuestamente por intervenir en un acto de violencia sin que se hubiera probado ni siquiera que estaba físicamente en el sitio. Es decir, bueno. Eran dueños de la justicia, pues. Bueno, pero a ver, siguen siendo. Es que ahí sí lo que dice Andrés tiene toda la razón. Verá. Por un lado, hay que reconocer que se vive, digamos que otros aires de un poquito más de pluralidad, de democracia, en ciertos sectores, por ejemplo, en el sector información. Sin duda. Eso mismo de ya saber que puedes hablar de algo sin que el día sábado en cadena nacional con recursos públicos te putee el presidente de la República, eso yo creo que ya es un avance. Pero no es estructural. Lo primero que tenemos que entender es que nada va a cambiar estructuralmente mientras no cambien dos aspectos fundamentales: economía y justicia. Punto. De economía ya hablaremos en su momento, ahorita hablemos de justicia. La administración de justicia sigue en manos del mismo Consejo de la Judicatura, el fiscal general es el mismo ex asesor político del presidente de la República y los procedimientos no han cambiado casi en lo mínimo. Mire usted, a ver, por ejemplo, en el caso Odebrecht. Reconoce Odebrecht bajo testimonio juramentado que le ha entregado $13 millones al señor Ricardo Rivera, al famoso señor Ricardo Rivera. Resulta que este señor Rivera no era funcionario público, no tenía institucionalmente ningún poder respecto de los contratos dados a Odebrecht, sin embargo, de lo cual vemos que Odebrecht paga, porque no es que Odebrecht regala, o no es que esto es un acto de altruismo de empresarios corruptos, como de algún momento se quiso plantear cuando se nos dijo que esto era un acuerdo entre privados y que no encarecían los costos de contratos. No, mentira. Primero, el señor Glass tenía el control sobre todos los contratos de sectores estratégicos, todos. No había aspecto, no había detalle. Entregados por el señor expresidente de Correa, sin duda. Por decreto ejecutivo se le entregan la administración de los sectores estratégicos al señor Glass. Todos los contratos, todos, y sus detalles de ejecución, y sus reformas, todos pasaron por manos del señor Glass. Es decir, no había ningún aspecto desconocido. Odebrecht reconoce haberse enriquecido, ilícitamente. ¿A costa de qué? De sobreprecios y de renegociaciones de contratos por los cuales paga, pero paga a través de, porque por favor que no nos vean la cara de tontos y no nos vengan a decir que la plata se la comió Rivera y que los 18 y pico millones que hasta ahora ya se le han demostrado se quedó el señor Rivera. Por favor, el señor Rivera actuaba de intermediario, eso es evidente, porque él no tenía ningún poder sobre los contratos, él no era funcionario público. Entonces resulta obvio, le pongo esto de ejemplo: si yo soy ministro de Salud y resulta que tengo a mi cargo la construcción de 10 hospitales, y el constructor de esos 10 hospitales resulta que le entrega $5 millones a mi hermano, que no es ni funcionario, ni tiene ningún control sobre los contratos, ni nada. La pregunta es, ¿esos 5 millones era para mi hermano o era para mí? Eso se llama testaferrismo. Justamente la idea del testaferrismo es la intervención de un tercero a efecto de que el verdadero dueño de la plata, el dominus, no aparezca documentalmente eso es relacionado. Lo que quiere, les pregunto a todos, eso es lo que quiere significar el valiente titular que exhibe hoy en la página número 3 la edición del diario El Universo de Guayaquil, que dice: Rivera fue el nexo de Telconet con Grupo Chino y Odebrecht. Ahí se resume toda la circunstancia. De acuerdo, pero ¿o no? Hubo las comisiones porque nos contactó con unos chinos, dice, reconociendo. Sí, pero resulta que esos chinos coincidencialmente eran contratistas de sectores estratégicos y Odebrecht también. Pero vea, solamente porque, ojo, hay tanto que
configura la figura. A ver, el que usted está lo que pasa es, ojo, mencionando. el testaferrismo, no, una cosa es el tráfico de influencias, ¿verdad? En cuyo caso una persona realiza ilícitamente gestiones a efecto justamente de conseguir prebendas ilícitas a una persona en temas públicos. Pero qué fuerza misteriosa tenía Rivera Bueno, para la única, constituirse se en retiró nexo del vicepresidente. entre Telconet con Grupo Chino y Odebrecht. La única, ser tío del que administraba todos los contratos del sector estratégico. Pero el sobrino debía haberle dicho, oye, ¿qué te estás metiendo en tanta cosa? Bueno, pero si ya le escuchamos... No te olvides que yo estoy de segundo mandatario de este país. Pero ya le escuchamos al sobrino que dice que no sabe nada de Odebrecht, que no sabe nada de Caminosca, que no sabe nada de Topic, que no sabe, que es más, del propio tío, tiempos que no le ve. Bueno, o sea, hemos llegado a un nivel de caradurez impresionante, ¿no? Y además donde aparte nos ven la cara de tontos a todos. O sea, para todos está muy claro que hubo quien actuó como eje de corrupción, menos para la fiscalía. Y es más, ayer, hemos llegado a tal grado de descomposición en este tema, que ayer acabó preso el perito encargado de los audios del tema Odebrecht. Es decir, no solamente que no se investiga adecuadamente los actos de corrupción pasados, sino que se están generando nuevos actos de corrupción en aras de tapar a los procesados. El perito Fuentes acusado de cambiar el nombre. Bueno, fuera, averíguate bien, porque además no es que le borró. No es que borró un nombre, borró el nombre y puso otro. Ya anda, averigua qué otro nombre puso. ¿Usted sabe? No puedo adelantar porque después me van a decir que estoy poniendo en evidencia información que está sometida a reserva. Verá que Clever Jiménez anda con grillete por eso. Yo los defendí. Claro. Pero bueno, a ver, volvamos al tema. Ojo, y un aspecto que creo que no se puede soslayar y que no podemos pasar por alto, es que Telconet, la empresa del señor Topic, fue la encargada nada más ni nada menos que de la transmisión de datos en los últimos comicios. Es decir, la transmisión de datos electorales pasó por Telconet, la empresa esta con la cual el tío del vicepresidente, es decir, ya hay cosas que ni siquiera nos sorprenden. En el Ecuador estamos perdiendo la capacidad de asombro y eso es triste, ¿no? Es decir, eso es como en aquellos países donde existe extrema violencia y la gente camina entre cadáveres y ya sin asustarse. Bueno, lo mismo nos está pasando acá con la corrupción. Resulta que nada más ni nada menos que la empresa encargada de la transmisión de datos electorales reconoce haberle entregado $5.7 millones en cortesías, dicen ellos, porque ahora ya no se llaman coimas, ya no se llaman cohechos, ahora son cortesías o acuerdo entre privados, ¿verdad? Así se llama. Entonces, bueno, en cortesías le entregan $5.7 millones a este señor, pero nada más ni nada menos que es al tío de uno de los candidatos, pues. Es decir, esta empresa jamás debió haber contratado con el CNE. Aquí el CNE también tiene bastante que contarnos. ¿Qué explicar? Pero por supuesto, pues resulta que esta empresa... ¿Qué tiene que explicar el CNE? Tiene que explicar cómo es posible que le dieron el contrato a una empresa del tío, porque además aparece como que no era solamente amigo que le habían entregado no sé cuántos millones en acciones, dice pues. 1.4 millones en acciones es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Resulta que a la empresa del tío de uno de los candidatos le dieron la transmisión electrónica de datos. Y justamente, coincidencias, si es que alguien cree en las coincidencias, la principal impugnación del proceso electoral fue el tema del manejo de datos y los apagones informáticos y tales, por favor. O sea, ya, a mí me parece ya una cosa, pero de locos, ¿no? La asociación de ideas de tanta materia prima para el análisis en Lima, Fernando, ¿qué le lleva a pensar a usted ha ocurrido en estos últimos 10 años en el Ecuador? Cuando se le pregunta al señor Topic, oiga, ¿y usted por qué le dio el dinero al señor Rivera? Dices que nos tenía contactados, nos hizo también muchos favores, contactándonos con los chinos y sacando de ellos provechos de buenos negocios que hacían nuestras empresas. Hubo esas comisiones porque nos contactó con unos chinos. Ahora, estos chinos, ¿quiénes serán? ¿Cuántos chinos nos han hecho los chinos siendo connacionales? ¿No es cierto? Porque les culpan a los chinos de todo.
y son connacionales, tienen los ojos virados, pero de la ni siquiera de la sinvergüenza. No se les mueve una ceja. Exactamente. Entonces, vamos a Lima. Lo que quiera decirnos Fernando, pero dándole coherencia al asunto, por eso no le pregunto absolutamente nada. ¿Lima? Bueno, también la coherencia es escasa a veces. Hablo de la institucionalidad. Pero mire, es claro, pero es al revés. No es que la iniciativa de los negocios surge del lado de Telconet, sino al revés. Para quienes han seguido el caso, pueden darse cuenta que hasta el año 2008 la compañía Telconet y sus otras variantes, NetLife y otras, es una compañía pequeña, relativamente pequeña para el tamaño del dominio estratégico que hoy tiene en Ecuador. Prácticamente tiene el monopolio de la fibra óptica. El crecimiento súbito de esta compañía se debe a raíz de el alcance de muchísimos contratos en el sector estratégico. Y ahora aparece el señor Ricardo Rivera a decir, no es que la compañía Telconet creció por su propia lógica económica, sino por la intervención de agentes externos que facilitaron la entrega de millonarios contratos, entre esos el del cable submarino y otros contratos en el Ministerio de Educación. Son decenas de contratos, por Dios, son centenares de millones de dólares. Lean Focus y van a saber la magnitud del negocio que estamos hablando, y son negocios en amplísimo crecimiento. Lo que el país tiene que saber es de que aquí lo que está en juego son recursos estratégicos. Segundo, lo que acaba de decir Ramiro García es nodal, es un asunto central, y sorprende que la justicia de Ecuador, que incluso los sectores políticos no asuman nuevamente y exijan que se investigue en el Consejo Nacional Electoral, o mejor dicho, el rol del Consejo Electoral de haber contratado de forma directa. ¿Por qué no invitaron a otras compañías para hacer la transmisión de datos? Y no solo, Ramiro, es la transmisión, son dos contratos. El uno es de transmisión de datos y el otro es de almacenamiento de los datos. Es decir, toda la información que era transmitida desde los centros electorales, ¿sí?, eran almacenadas. Ese almacenamiento de la información, sí, también lo manejó la compañía Telconet. Telconet tiene que responder ante la justicia, y quienes contrataron a Telconet tienen que responder por qué no permitieron que otras compañías calificadas, no, ni siquiera quiero dar nombres, pero hay varias compañías para el manejo de estos temas, no fueron invitados a participar en estos concursos. Bueno, en estos concursos entre comillas. Lo que está en juego ahora es lo que se está diciendo, la capacidad enorme del Ecuador de no reaccionar, y esa justicia sometida y esa fiscalía sometida. Imagínense que si se está realizando sistemas tan fraudulentos al interior. Yo recuerdo, Ramiro, lo que pasó en mi casa en el allanamiento. ¿Sí? Va la fiscalía, allanan mis bienes, allanan mis documentos, y horas después esos documentos aparecen en manos del presidente de la República y en manos de Alexis Mera. Imagínense, ahora va un perito, toma la información de Odebrecht, y no solo, como dice, no solo que se borra un nombre, se cambia el nombre. Ya van a ver cuál es el nombre que se borró y cuál es el nombre que apareció. Es decir, estamos ante una Babilonia de corrupción y de impunidad. Sí. El tema Telconet, el tema de Tomislav Topic, el tema de todo el proceso que estamos viviendo, Caminosca o Odebrecht, es realmente enorme, pero es muy pequeño. Yo les pido a los ecuatorianos, y sabe Andrés y saben otros amigos, es realmente pequeño frente al mayor tema de corrupción que ya mismo se destapa, que es el tema Petrochina. Ese tema es el tema... ¿De qué aborda ese insuceso? ¿De qué trata ese tema? El tema Petrochina es el mayor escándalo de corrupción en la reventa del petróleo ecuatoriano, y donde obviamente están los mismos actores y otros más que están ya fuera del país. ¿Ese es de Cadenita? Efectivamente, él y otros que lo están llamando a declarar a un exministro coordinador de sectores estratégicos y que ya no está en Ecuador, y siempre llaman a declarar cuando ya no está en el país. Ya.
Yo quiero, Lolo, que tenga la bondad usted de intervenir con esto. ¿Qué piensa la gente frente a este remolino de datos, esta Babilonia de relaciones informativas? No son bolas, todas conectan y todas tienen relación, unas más y otras menos, no desde el lado de su veracidad, sino desde el ángulo de su relación siempre comercial y siempre perjudicial para los intereses del país. ¿Qué piensa el ciudadano para pasar a una cadena del Congreso, de la Asamblea Nacional, que los viernes siempre nos marchita los programas con unos informes? Tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo. Lolo Echeverría, periodista ecuatoriano en la cadena Democracia. Tenga la bondad, licenciado. Todo lo que hemos oído de Ramiro, de Andrés, de Fernando, es como un repaso. Todos sabíamos, todos saben los ciudadanos, porque si hemos leído el libro de Fernando y conocemos las denuncias que hizo Andrés, todo esto es conocido para la gente. Quienes parecían no haber conocido jamás, no haberse informado nunca, son las autoridades. Por eso lo escalofriante es pensar en que continúa la impunidad. Para mí fue sospechoso, desgraciadamente, que lo primero que se hiciera es tomar el control de la información sobre la corrupción, que fue el tomarse la Contraloría. Eso fue una mala señal, porque eso quiere decir que había primero una lucha para ver quién controla la información sobre la corrupción. Es comprensible que no se reforme nada, que no hayan hechos. No se reforma ninguna ley, no se reforma la ley de comunicación, ni los impuestos, nada, porque todavía no se sabe quién manda, quién es el que puede aprobar leyes, quién organiza la asamblea. Y la guerra que estamos viendo es una guerra política para ver quién controla la asamblea. Por eso no habrá medidas económicas, no habrá cambios en la justicia ni en la legislación mientras no se resuelva eso. Y esto es otra vez escalofriante, porque el país no puede seguir esperando la reforma económica indispensable para la supervivencia del país. Y esto no va a ocurrir mientras no se resuelva esto. Y todo este control, este afán de controlar la información, desgraciadamente no parece que sea para poner al descubierto la corrupción, sino para encubrir la corrupción. O para confundirnos más. Así es. Entonces, es incomprensible que las autoridades se hagan los que no saben nada, cuando es patente y es evidente para todos los ciudadanos cómo ocurrió la operación y cómo se llevaron el dinero. Y se han inventado términos simplemente para tratar de explicar, pero esto es... O convertir los pecados de mortales en veniales. Así es, pero esto es tomarnos por ingenuos a todos. Así es. Y esto sí es peligroso, porque esto no puede durar. Esto está inflando un globo. Esto no puede durar y es indispensable que se resuelva rápidamente la crisis política para que se afronte el tema económico y el tema judicial. De lo contrario, corren todos riesgos. Así es, sí, se va a caer con kiosco y todo. Exactamente. Señoras y señores, la Asamblea Nacional encadena, este momento se encadena con nosotros. La Asamblea Nacional saluda al pueblo guayaquileño que celebró 482 años de fundación. José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. Quisiera saludar a nuestros compatriotas de la ciudad de Guayaquil y también informarles, estaremos sesionando con el Pleno de la Asamblea, es decir, con los 137 hombres y mujeres que integran las diferentes bancadas y tiendas políticas en la Escuela Réplica 28 de Mayo en Monte Sinaí. Sin lugar a dudas, un acontecimiento importante para esta asamblea, poder sesionar en un espacio en donde seguramente vamos a poder entender mejor las necesidades que todavía tiene nuestro país, pero también vamos a poder conocer hacia dónde ha estado avanzando la patria en estos últimos años.
Hoy en la Asamblea Informa damos cuenta de las actividades realizadas en estos 15 días. Bienvenidos a la Casa de Todos. Los cuerpos de bomberos del país contarán con recursos económicos permanentes para el desarrollo de su tarea en la protección de la vida y los bienes de los ecuatorianos. Las empresas eléctricas se encargarán de recaudar la contribución que servirá para incrementos salariales, capacitación y entrenamiento, equipamiento y seguro de vida y accidentes del personal bomberil, según el proyecto aprobado con 125 votos de todas las bancadas y bloques legislativos. Este proyecto fue presentado por el asambleísta nacional Patricio Donoso del movimiento Creando Oportunidades Creo. Escuchemos a Eber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. Muchísimas gracias por tenernos a nosotros presentes en cada una de sus decisiones y sobre todo les invitamos, señoras y señores asambleístas, que siempre piensen que atrás de un bombero está la vida de un conciudadano. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Aquí no estamos hablando simplemente de una reforma de un artículo, aquí estamos hablando de vidas humanas, aquí estamos hablando de seguridad ciudadana, aquí estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de esperanza. Los derechos solo se garantizan con recursos oportunos y una eficiente gestión de sus presupuestos. Patricio Donoso, asambleísta por Pichincha del movimiento Creo. Y hoy tengo el enorme agrado de decirle a la opinión pública que vamos a hacerles justicia a ustedes, bomberos del Ecuador, a ustedes que arriesgan la vida todas las semanas. La Comisión de Educación propició el diálogo social con autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes para debatir las reformas a las leyes de educación intercultural y de educación superior. Los legisladores estuvieron en Ibarra, Guayaquil, Tena, Manta, Jaramijó, Riobamba, Cuenca, Azogues, Loja y Milagro. El proyecto de Código de Salud, que crea el régimen legal que garantice el derecho a la salud de los ecuatorianos, también fue sometido a un amplio debate con médicos, profesionales de la salud, catedráticos, estudiantes, expertos y ciudadanía. La comisión especializada realizó 2 talleres en Guayaquil y Santo Domingo de los Áchilas. La Asamblea Nacional ratificó su decisión de fomentar la promulgación de leyes, la aprobación de presupuestos, el seguimiento a la acción gubernamental y la representación de los intereses de la voluntad del pueblo soberano a fin de vializar el óptimo cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda de Desarrollo 2030, que contempla un plan de acción que apuesta por una vida digna para todos, conservación del planeta, promover la prosperidad, fortalecer una cultura de paz y el acceso a la justicia y equidad. Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Esta agenda nos convoca a trabajar en un modelo más equitativo de desarrollo. Yo quiero llamar la atención de este pleno en que la Agenda de Desarrollo Sostenible nos plantea también el cómo y la implicación que los parlamentos debemos tener en ella. Con el afán de contribuir al fortalecimiento de las relaciones de Ecuador con otros países y al desarrollo de nuestra economía, la Asamblea Nacional ratificó 2 acuerdos de tipo comercial con Nicaragua y El Salvador que permiten que varios productos, especialmente cerámica, rosas y línea blanca, ingresen a estos mercados sin pagar aranceles. Escuchemos a Paola Vintimilla, asambleísta nacional, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. En un mundo globalizado no podemos cerrar las puertas al comercio exterior. La importancia de llegar a acuerdos comerciales que beneficien a nuestro país es primordial para la reactivación económica que hoy nos urge. El Consejo de Administración Legislativa tuvo su primera sesión en territorio, en Pedernales, provincia de Manabí, con el propósito de fomentar la participación ciudadana y recoger propuestas legislativas enfocadas en la realidad local, así como las inquietudes de fiscalización que espera la ciudadanía. Escuchemos a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Se ha concretado y el CAL ha dispuesto que el Pleno de la Asamblea conozca la creación de una comisión ocasional especial que llevará el nombre de AMPETRA. Esta comisión especial que llevará este nombre de AMPETRA deberá investigar durante los próximos 2 años todos los casos de abuso sexual que se puedan estar dando o que se hayan dado en escuelas y colegios del Ecuador.
De esta manera, se fortalece la gestión legislativa territorial a través de la participación directa de la ciudadanía, teniendo como base una asamblea de puertas abiertas. Asamblea Nacional, la casa de todos. 8:11. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que puedes estar acostumbrado a una mala calidad de visión y estar con un proceso degenerativo del lente natural interno del ojo llamado catarata? Con un diagnóstico y tratamiento adecuado puedes recuperar tu visión.